Yo vengo hoy diciendo, por lo tanto, proclamo el año del reconocimiento. Dios te está reconociendo a ti como primogénito en el momento que te da doble porción. Dios te está diciendo entonces, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo yo te recibiré, yo te recogeré, vaya pongámoslo, yo te reconoceré. No importa si es un tiempo de mucha tribulación, no importa si es un tiempo de hambruna, no importa si es un tiempo de sequía, tú vas a dar fruto como aquel árbol de Jeremías 6 que dice que pone su confianza en Dios y no dejará de dar fruto. Vendrá el año de la sequía y no dejará de dar fruto.
Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Muy buenas noches, amados hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de Facebook. Pues hoy tenemos un día fuera de lo cotidiano, ¿verdad? Hoy es 10 de mayo del 2023 y hemos decidido poder transmitir a través de las redes sociales nuestro servicio congregacional de todos los miércoles, ¿verdad? Queremos aprovechar las redes sociales y que pues sea el Señor hablándonos en esta noche, que sea el Señor ministrando nuestros corazones esta noche. Saludo a esta hora de la noche pues a mis amados hermanos de casa. Dios les bendiga. Algunos andan celebrando, algunos andan en fiesta, pero qué lindo es que nos reunamos como familia y que podamos compartir este día. No sé cuántos vayan a estar conectados, se vayan a conectar en esta noche. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros nos toca compartir la palabra del Señor y bendito Dios que podemos usar todos los medios que Dios nos ha permitido pues tener, ¿verdad? Y entonces en esta noche viene a mi memoria en una ocasión cuando el Señor me decía: haz las cosas con lo que tengas. Y eso me hacía reflexionar, hermano, porque muchas veces queremos hacer infinidad de cosas, pero no tenemos las cosas. Entonces eso es bien importante que nosotros comprendamos y que hagamos las cosas que tenemos, con las cosas que tenemos, con las cosas de pues comunes, las cosas del hogar, las cosas de la casa. Entonces pues hoy hemos decidido hacerlo así de forma virtual desde aquí, desde esta casa. Para todos aquellos que van a estar viendo el video, quiero pedirle que nos ayude a compartir el video, que nos ayude a pues darle un like o darle un me gusta o me encanta, como usted considera, hermano. Depende de lo que el Señor ponga en su corazón en esta tarde. Permítame orar en esta noche para que juntos podamos darle gracias a Dios por una ocasión más que vamos a compartir de su palabra. Entonces, incline su rostro o ahí donde usted está, permítanos bendecirle, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche porque nos permites a través de los medios, a través de las redes sociales, Padre, poder compartir tu palabra, papito. Poder compartir tu palabra, Señor, que seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablándonos en esta noche, que seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándonos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, Padre, que van a estar allá en casa, que van a tomar unos minutos para poder escuchar un poco de tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que durante la semana, durante el resto de la semana, Señor, en el nombre de Jesús van a poder vernos y van a poder escuchar también el mensaje tuyo, Papito Santo. Te doy gracias, Padre. Yo me cubro bajo la unción que cubre esta casa, esta bendita casa, esta pequeña casa que tú nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que están en su hogar o andan visitando, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, guárdalos, protégelos, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese que hemos estado platicando un tema que pues nos ha dado bastante tema, nos has dado bastante enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? Respecto a el cómo, a las características, ¿verdad?
de cómo tenemos que cumplir nosotros para efectos de que nosotros seamos arrebatados de parte del Señor. Y hemos estado platicando, hemos estado conversando y fíjese que pues estas 2 últimas semanas que hemos estado conversando, ya sea el domingo o el miércoles de forma presencial, estuvimos viendo que pues algunas características que la iglesia o aquella gente que va a ser arrebatada debería de tener. Entonces hemos estado avanzando, ¿verdad?, en esas características que establece Tesalonicenses, que establece Corintios, ¿verdad? Y hablamos de un versículo en lo específico. Entonces en esta tarde, si usted me lo permite, yo quisiera hablarle en su tercera fase o en su tercera etapa del tema de los arrebatables, etapa 3, ¿verdad? Y que pudiéramos entender, ¿verdad? Pues avanzar un poquito respecto a lo que hemos venido compartiendo y lo que hemos venido avanzando en estas semanas aquí en casa, ¿verdad? Entonces, pues yo le puse los arrebatables y pues vamos a comenzar. Fíjese que estaba yo leyendo unos versículos, estos versículos que hemos estado colocando, y al igual quisiera hacer una especie de resumen, de síntesis para que todos estemos en autos. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:13, y ahí está en pantalla, hermano. Pero no queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Eso dice el versículo 13 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. Hay una especie de ignorancia respecto a este tipo de cosas, hermanos. Ahora, quiero que vayamos al versículo 14, porque mire, dice la Biblia, por ahí está un poquito corto, pero vea lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él. Para este contexto, hermano, ya usted y yo sabemos que aquellos que durmieron son los que han muerto en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, sigamos avanzando, miren. Ahora quiero que vayamos al versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, dice la Biblia, las Américas, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, hermano. Entonces, en esta noche hay una especie de 2 grupos, lo hemos estado explicando y así nos ha enseñado nuestro pastor, de que pues la Biblia enseña de que hay un cierto grupo, hay un cierto sector que va a estar durmiendo o va a morir en Cristo Jesús, y va a haber otro grupo, amados hermanos, que dice la Biblia que vamos a estar vivos. Hay una versión, ¿verdad?, que dice que mientras que van a ser los vivientes. Ahora, esto es importante y lo hemos conversado todos, que una de las cosas que deben de tener esa gente que va a estar vivo es una especie de permanencia en el Señor. Y esa permanencia en el Señor se va a dar ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿verdad? Y mire, lo interesante de esto es que va a haber un grupo también de que van a estar vivos, y dice la Biblia que van a ser levantados, y que dice que en las nubes van a ser arrebatados. Amén. Ahora, sigamos avanzando, porque esto ya lo vimos en los servicios que hemos tenido de forma presencial. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, hermanos, estábamos comentando de que hay 2 grupos,
por así decirlo, que al final es el mismo grupo, ¿verdad? Pero para efectos didácticos vamos a entender que se tratan de dos grupos, los muertos en Cristo y los que vivimos, dice la Biblia. Ahora, vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17, Biblia de las Américas también. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, hermano. Y a mí me llamaba bastante la atención esa permanencia que la iglesia debería de tener, hermanos. ¿Sí? No es una situación únicamente temporal, sino es una permanencia, es decir, es una constancia, es una fidelidad que la iglesia del Señor debería de tener, vaya. Entonces, vea lo que dice la Biblia. Nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, y ese grupo, ese sector que va a estar vivo a la hora de la venida del Señor, dice que tiene que tener una característica bien importante, que es la permanencia, la constancia, hermano. Entonces esto es básico que nosotros lo entendamos, porque la iglesia del Señor en los últimos tiempos, hermano, ha batallado, ha intentado situaciones de, vaya, lo que hoy estamos nosotros viviendo, lo que hoy nosotros estamos comprendiendo es que la iglesia ya no se quiere congregar. Entonces lo que nos está recordando el Señor a través del versículo 17 de Tesalonicenses es que debemos ser permanentes, constantes, hermano. Yo creo que aquí pues podríamos hablar de un montón de cosas sobre la permanencia, ¿verdad? Pero hoy no queremos platicar de eso. Sin embargo, es bastante interesante, bastante importante que la iglesia del Señor tenga en cuenta que tiene que permanecer, que tiene que ser constante, que tiene que volver a ese tiempo de intimidad con el Señor y ser permanente y ser fieles, hermano. Entonces, ojo, una de las características que la esposa, la novia que va a ser arrebatada o va a ser sujeta de arrebatamiento es aquella que es fiel, aquella que es permanente. Esto creo que podría considerarse, hermano, de que por ejemplo, una esposa natural, una esposa normal tendría que ser fiel, ¿sí? Tendría que ser fiel, pero no fiel nada más cuando conviene, sino que una permanencia. Yo creo que el matrimonio, hermano, es permanente, no es temporal. Aunque pues sabemos y conocemos, ¿verdad?, en lo secular, de que hay parejas que pues se casan y al siguiente mes ya se quieren divorciar. Entonces, ¿qué no hay ahí? Pues no hay permanencia. Y así como muchos cristianos, hermanos, llegan a las congregaciones y se congregan, llegan emocionados una temporada, unos meses, y ya luego se enfrían y se van, ¿verdad? Quizá es de lo que nos habla la Biblia, de permanecer, de echar raíz, hermano, en ese lugar que Dios nos ha puesto, en ese lugar que Dios nos ha conducido, hermano. Llegará el momento, hermano, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a lo que Dios vaya poniendo en el corazón de uno, que pudiera moverse, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues tiene que haber un sentido de permanencia. La iglesia del Señor que va, la novia del Señor que va a ser arrebatada, hermano, tiene que tener esa especie de permanencia en las congregaciones, hermano. No puede haber una iglesia que hermano, se esté moviendo, que no tenga un sentido de pertenencia en alguna congregación, que eche raíz. Entonces, esa es una de las cosas que hoy hemos estado aprendiendo, de que la iglesia del Señor que va a ser arrebatable es aquella que permanece, es aquella que espera constantemente al Señor, que no importa los años que pasen, que no importan los años que vienen, las situaciones difíciles que estén pasando. Lo que importa, hermano, es que ella permanece constante en intimidad con el Señor, ¿sí? Que no haya esa especie de doble ánimo, que un día esté bien
con el fuego de Dios, con la intensidad de Dios, y para el siguiente mes se acabó esa emoción, se acabó eso almático, y pues se fue la emoción, se fue la cuestión almática y se acabó, y nos desalojamos de las iglesias, nos vamos, salimos. Entonces recordemos esto, tenemos que ser una iglesia permanente, constante, fiel en la obra del Señor. Y mire, entonces lo que pues estamos diciendo en esta noche es que los que permanecen van a ser arrebatados, van a ser arrebatables. Juntamente con quién, con aquellos, con los muertos en Cristo, van a ser en las nubes, vamos a encontrarnos con el Señor, dice. Y estaremos siempre con el Señor, porque al final de cuentas la iglesia del Señor, parte de la iglesia novia, es la que va a casarse, ¿verdad? Entonces, avancemos un poquito. Mire, versículo 17 y 18. Por tanto, dice la Biblia, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, hay una especie de fortaleza espiritual a través de estas palabras que quedaron escritas en la Biblia. Y ahora vamos a Corintio. Estamos haciendo una especie de resumen, ¿verdad? Gracias por conectarse. Mire, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice la Biblia? Seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Ahora, esto es bien importante porque, mire, ya nosotros ya nos dimos cuenta de que hay dos grupos, uno que va a estar vivo o a los famosos vivientes, y va a haber un grupo pues de aquellos que ya murieron en Cristo Jesús, están dormidos. Ahora, en ese momento que se dé el llamamiento por parte del Señor, ese levantamiento, ese ejeiros que dice la Biblia, dice que va a haber una transformación, sí, corporal, y que va a haber una transformación de cuerpo por parte del Señor para con nosotros, por parte del Espíritu Santo para con nosotros. Ahora, sigamos avanzando porque aún falta lo siguiente. Y mire, yo creo que nos enfoquemos en esta noche en este libro, aunque ya lo he enseñado, ya hemos platicado sobre esto, y vea lo que dice Hebreos 11:5. Después de que ya leímos Corintios, después de que ya leímos Tesalonicenses, vámonos a este versículo, porque este versículo va a ser la base, o ha sido la base durante estos días, para efectos de que podamos entender quiénes pueden ser sujeto de arrebatamiento, hermano. Amén. Ahora, miren lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. Esa palabra traslado, igual ahorita lo vamos a ver, y vamos a ver su significado, ¿verdad? Dice, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera, ¿qué? Muerte. La palabra muerte es la palabra Thanatos, y ya hemos explicado respecto a ese término y sus diversas aplicaciones. Y vea, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, una de las cosas que hemos estado entendiendo durante estas semanas que hemos estado explicando esta temática es que Enoc fue trasladado, Enoc fue cambiado, Enoc fue movido, Enoc fue transportado de la tierra hacia el cielo. Si usted se da cuenta, esto se parece, sin lugar a dudas, a lo que leíamos en Tesalonicenses, a lo que leíamos en Corintio, hermano. Y vea lo que pasó, que Enoc no murió, entonces fue trasladado. Entonces Enoc se encuentra en ese grupo, hermano, de aquellos que no vieron muerte. Pero lo interesante de esto
Lo interesante de esto es que antes de ser trasladado, amado hermano, dice en la Biblia que él recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en estas semanas hemos estado platicando, hemos estado conversando, ¿verdad? De que, pues, una de las cosas que pasó en Enoc, hermano, es que, pues, agradó a Dios. Entonces, antes de que se dé ese arrebatamiento, una de las cosas que nosotros deberíamos estar buscando es buscar agradar a Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca, buscar agradar a Dios. Ahora, pero antes de esto quisiera yo platicarles lo siguiente. Miren, lo que significa trasladarse, arrebatar, cambiar, transformar, trasladar, transportar. Eso es lo que hizo Enoc, hermano. Y eso es lo que nosotros estamos esperando para este tiempo. Y la palabra agradado, pues ya la hemos explicado en múltiples ocasiones. Ya me llevé varios minutos, hermano, explicando esto, pero no nos importa porque estamos aprendiendo de la propia palabra del Señor. Ahora, veamos lo que dice Efesios 5:10, Biblia las Américas. Tenemos que examinar, tenemos que ver, tenemos que distinguir realmente qué es lo que le agrada al Señor. Sí, ahorita vamos a ver que hay cosas que le agradan y que no le agradan. Porque mire, lo que dice Gálatas 1:10 es lo que decía el apóstol Pablo, hermano. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y él se hace esa pregunta, hermano. A lo interesante. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que habemos gentes, habemos ministros, habemos siervos de Dios, habemos hermanos que buscan agradar a Dios de tal forma, hermano, que se olvidan de agradar al hombre. Pero también vamos a ir entendiendo de que hay otro sector, hay otro grupo, hay otra gente en la iglesia que se busca, que tiene como objetivo buscar agradar ¿a quién? A los hombres, hermano. Hermano, ¿y será malo agradar a los hombres? Mire, yo creo que todo tiene su límite. Y quizá, ¿verdad? Busquemos agradar, por ejemplo, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, a nuestro profeta, a nuestro evangelista, al maestro, etcétera, etcétera. Y no está mal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que a veces nosotros sobrepasamos esos límites y ya llegamos a la iglesia, no buscando solamente agradar a Dios. ¿Sí? Como que el agradar a los hombres es una añadidura, hermano, de lo que aprendemos cuando agradamos al Señor. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles en esta noche? Que hay gente que prioriza, hermano, agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Sí, y no es al revés. Primero agrademos al Señor y como consecuencia vendrá ese agrado para con los hombres, hermanos, ¿verdad? Usted conoce, yo conozco gente que de verdad es carismática, que le agrada al Señor, que le agrada a los hermanos. Conocemos gentes que pues son muy agradables y caen en gracia para con los hermanos, pero esa gracia se las da el Señor. Entonces, si nosotros recibimos primeramente de esa gracia de Dios, que desciende sobre nosotros, como consecuencia nosotros vamos a agradar a los hombres, ¿sí? Pero primero es Dios. Nosotros recibimos esa unción, esa gracia de parte de Dios, y luego esa gracia de Dios nos va a hacer, hermano, agradar ¿a quiénes? A los hombres, a los hermanos de la iglesia, hermano, a su pastor, a su pastora. Entonces, es un poquito difícil poder diferenciar, ¿verdad? El que busquemos agradar primeramente a Dios y a los hombres. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, no, mi prioridad no son los hombres, sino es Dios. Porque si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo del Señor, ya no sería siervo de Cristo.
Entonces, eso es bastante interesante y que nosotros pues los hemos estado explicando a la iglesia para que, hermano, pues primero sea el Señor. Decía nuestro pastor hace unas semanas, lo primero es lo primero. Y creo que lo primero, en este caso, lo primero de lo primero es agradar al Señor. Ya viene lo segundo, que es podría agradar a los hombres, pero podemos agradar a los hombres con la gracia de Dios. Con eso se agrada a los hombres y eso no está incorrecto. Ahora, avancemos. Mire, a ver, entonces estuvimos aprendiendo, ¿verdad? En estas semanas qué es lo que agrada al Señor, porque una de las cosas que habíamos dicho que hizo Enoc, ¿verdad? Antes de ser trasladado, antes de ser arrebatado, antes de ser transportado de la tierra al cielo, fue agradar al Señor. Entonces, pues nos dimos a la tarea de ir buscando qué es lo que la Biblia dice que esas cosas agradan al Señor. Entonces ahí empezamos a platicar sobre esta temática de los arrebatables. Y mire, yo ya me tomé casi media hora para introducirlo a la temática que nosotros aquí en esta casa pues estamos platicando, ¿verdad? Entonces veamos una de las cosas que le agradan al Señor. Mire, 2 Timoteo 2:3, esto ya lo hemos visto: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y mire, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a quien lo reclutó como soldado. Por ahí no se ve un pedacito, pero es la palabra que reclutó como soldado. Entonces estábamos platicando ese día que una de las cosas que le agrada a Dios, hermano, es que nosotros no nos enredemos en los negocios de la vida. Voy a avanzar porque ya habíamos platicado sobre esto. Otra cosa que agrada al Señor. Mire, Hebreos 11:6. Sin fe. Sin fe, dice, es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Este es un versículo que lo hemos estudiado, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos analizado en algunos momentos también. Y creo que a veces nos aprendemos de memoria estos versículos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es la fe? Es creer en lo que no vemos y tener una convicción, hermano, de que Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que no le agrada al Señor? Pues que haya gente de su pueblo, hermano, que no le crea. Sí, que no le crea. Entonces, aunque el versículo, mira lo que dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Pero mire, la fe es tremenda. La fe es creer en cosas que no están hechas, creer en cosas que pues no están, no se ven, hermano. Entonces, algo que siempre han pasado algunos ministros es creer que algún día Dios les puede permitir construir un templo, hermano, y pueden pasar meses y pueden pasar años, hermano, y siempre iba a haber esa convicción de parte de Dios para poder creerle que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Pues para construir algún lugar, y creo que muchos de los ministros que conocemos han pasado esa situación de que le creen a Dios, y a pesar de que un día no vieron ellos nada, a pesar de que un día ellos no, pues mucha gente los apoyó, no los apoyó, ellos siguieron y tuvieron esa convicción de que algún día iban a poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de ejemplos. La fe es algo que nos mueve, la fe es algo que está ahí, es para nosotros, es para que nosotros le creamos a Dios. Hay gente que no tiene trabajo y oramos y le pedimos al Señor para que les dé un trabajo, hermano, y pues al final, pasado el tiempo necesario de Dios también, hermano, pues se los da, ¿verdad? Pero es porque creen. Pero es porque creen en las cosas imposibles, en las cosas que no son visuales,
Eso es lo que lo que a nosotros nos distingue, hermanos, de la gente que cree en el Señor y de la gente que no cree en el Señor. Nosotros creemos en que con Él tenemos todo, aunque no físicamente no tengamos nada, hermano. Nosotros creemos en eso. Entonces por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que le agrada al Señor es que nosotros le creamos. Vea. Algo que le encanta al Señor, que es acepto para Él, es que echemos a volar nuestros sueños y se los pongamos al Señor. Y papá, yo quiero hacer esto, yo tengo el anhelo, tengo el deseo de hacer esto. Quizá alguno de nosotros quisiera estudiar una carrera, quisiera estudiar alguna maestría, algún doctorado, ¿verdad? Y a veces lo vemos tan lejos, porque a veces nuestra fe mengua, hermano. Nuestra fe se viene abajo poquito a poquito. Y a veces creemos que eso no se puede dar por falta de recurso económico, por falta de multitud de cosas que pudieran llegar a pasar. Pero créeme que cuando los deseos nuestros se alinean con la voluntad de Dios, se pueden cumplir. Y va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta, este sueño que yo tuve, algún día Dios lo cumplió. Entonces tenemos que tener un poquito de fe. Si tú andas buscando alguna pareja, si tú andas buscando a alguien con quien casarte, pídeselo a Dios. Pero tienes que creer, de verdad, tienes que creer que va a pasar. No a tu tiempo, que esa sería otra temática, de que a veces nosotros lo queremos todo rápido, a veces queremos que todo pase de isofacto y no le damos tiempo al Señor. A veces nos adelantamos, hermano. A veces buscamos parejas en lo secular y creyendo que nosotros la vamos a convertir, y eso no es así. Y a veces creemos un montón de cosas que nos prometen, pero mire, hermano, si no aman a nuestro Dios como lo amamos nosotros, que de menos nos van a amar a nosotros, hermano. Entonces ese es un consejo que les podríamos dar, pero tengamos fe. No pasa el tiempo, Dios conoce realmente, hermano, nuestras necesidades, pero nos toca creerle a Él. Nos toca creerle al Señor de que Él va a hacer la obra. Si quizá hoy estamos pasando carencias, quizá hoy estemos pasando alguna situación difícil, tengamos fe y le creamos a Dios que Dios va a solucionarlo. Dios nos va a abrir puertas y nos va a cerrar puertas también, que ese es otro tema, hermano. Y cómo Dios a veces cierra puertas y nosotros queremos que las abra a la fuerza, y cuando Él ya cerró, hermano, cerró definitivamente, ¿verdad? Llegará el tiempo en que Él va a abrir las puertas, hermano. Entonces creamos, empecemos a soñar, a tener esos deseos conforme a la voluntad de Dios, y tarde que temprano, hermano, si no es de Dios, pues no se va a hacer, y si es de Dios, tarde que temprano Dios va a cumplir los deseos. Algunos tenemos el deseo de ser padres, de ser madres, de ser tíos, de ser abuelos, y de verdad confiamos en el Señor. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, hermano. Entonces esa es una de las cosas que la iglesia del Señor, hermano, en este tiempo tiene que tener. ¿Y eso qué? Se llama fe. Creerle a las promesas de Dios que Él nos ha dado, hermano. Entonces en esta noche yo quisiera pedirte, ¿verdad?, que creas en las promesas de Dios, que creas lo que Él te ha prometido, y que quizá a veces son locuras, hermano, que nosotros nos ponemos a desear, pero mira, cuando todo se alinea con el Señor, se va a cumplir, vas a ver. Quizá quisiera ser algún empresario grande y poder ayudar a mucha gente, ¿verdad? Pues hacer riquezas, ¿no? Pero también poder ayudar a alguien, y creo que Dios va a alinear todo. Conocemos a gente que tiene mucho dinero, mucho recurso, pero a veces no ayuda al necesitado. Entonces hagamos esa obra y creamos. Y aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando situaciones difíciles, creámosle al Señor. Créale usted al Señor que Él puede hacer la obra,
Conocemos testimonios que Dios ha cambiado diagnósticos. De un día les dicen algo y el otro día que ya no tiene eso que le dijeron, hermano. Pero ¿sabe qué fue lo que actuó? Fue la fe de los hijos de Dios. Esa fe que puede mover montañas, esa fe que puede mover corazones, hermano. Y esa fe puede hacer lo imposible, que lo imposible se vuelva posible. Si estamos buscando un trabajo, si estamos anhelando un trabajo, a veces Dios nos cierra las puertas por todos lados, hermano. Y a veces queremos tener otro poquito más de ingresos, pero resulta que el empleo que tú tienes te da la oportunidad hoy de servir a Dios. Resulta que el empleo que tú tienes hoy te da la oportunidad de que te puedas congregar, que quizá económicamente no esté muy bien pagado, pero sabes, la palabra dice que el Señor nos da lo necesario, que no nos puede dar más. Él quisiera, que Él pudiera, claro que sí, lo puede hacer, pero sabes, a veces es lo que nosotros necesitamos. Lo hemos visto, pero a veces quisiéramos que nuestra mente nos permita poder obtener mejores recursos y las puertas se cierran. Y como Él las cerró, nadie las puede abrir. Entonces, ¿qué nos toca? Bendecir lo que tenemos, bendecir lo poquito que nos llega, bendecir nuestros ingresos, bendecir lo lindo, lo maravilloso que ha sido quizá con nuestro actual empleo y no nos hemos dado cuenta que ha sido una tremenda bendición que hoy tenemos trabajo. Hay muchos que no lo tienen. Entonces en esta noche creo que la fe es algo que pudiéramos hablar infinidad de gente de la fe y aquí podríamos desarrollar otro tema respecto a la fe, pero creerle al Señor, eso le agrada a Él, ¿sale? Que nosotros tengamos esa fe, que creamos en que Él puede hacer las cosas. Entonces lo que sea lo pongamos en las manos de Dios. Y a veces tenemos familias que no conocen al Señor, tenemos hijos que no conocen al Señor, tenemos padres que no conocen al Señor y amigos que no conocen al Señor, pero debemos de tener esa fe, esa convicción, hermano, de que un día van a conocer. Que quizá a veces nosotros, hermanos, por nuestra conducta no podemos convencerles, además que es el Espíritu Santo que los convence, ¿verdad? Pero le pidamos a Dios, hermano. Le pidamos a Dios que envíe gente a hablarles de parte de Dios para que ellos se conviertan, hermano. Si no podemos nosotros hacerlo, quizá lo hemos hecho, pero no nos han escuchado y hemos visto de que no hay ningún efecto en ellos. Pues quizá no somos nosotros los que van a cosechar, quizá son otros los que van a cosechar. A nosotros nos ha tocado quizá nada más sembrar, hermano, sembrar la palabra, sembrar el mensaje, pero el Señor es el que va a dar el crecimiento y va a dar la cosecha. ¿Qué tal? Viene otra persona y le habla y ahí se acepta y se convierte y se bautiza y se congrega, hermano. Son cosas, hermanos, que a veces no comprendemos. A veces quisiéramos que nosotros poderles hablar a nuestra familia y que acepten al Señor y que reciban al Señor, ¿verdad?, en su corazón. Pero a veces el Señor no lo permite así. A veces Dios usa gente extraña que nosotros no conocemos, ¿verdad?, para que conozcan al Señor. Y de esa forma nuestra familia, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros papás, nuestras mamás vienen al conocimiento de Dios. Pero a nosotros nos toca creerle a Dios, porque Él es el que va a hacer la obra tarde que temprano, hermano. Entonces, agrademos a Dios, ¿sí? Agrademos a Dios y tengamos fe firme de que Él va a hacer las cosas. Y que tarde que temprano, hermano, Dios va a hacer la obra con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está la promesa escrita. Nosotros en nuestra casa íbamos a servirle al Señor. Vamos a servirle al Señor, hombre. Amén. Entonces tengamos esa convicción de parte de Dios de que el Señor puede hacer la obra, que no somos nosotros no somos nada delante de Dios, que es Él que va a hacer ese convencimiento de traerlos al conocimiento de Dios. Y hay unos versículos por ahí que hablan de la conducta de la esposa. Dice que por la conducta de la esposa el esposo va a conocer al Señor. Entonces ese tipo de cosas
esas emociones que nosotros tenemos, esas convicciones que nosotros tenemos, viera cómo le agradan a Dios. Mira cómo le gustan al Señor que nosotros entendamos y tengamos esa convicción, que pasa el tiempo, que pase la hora, que pasen los días. Dios va a hacer la obra, hermano. Dios va a hacer la obra. Y tarde que temprano, mire, yo recuerdo hace muchos años cómo nos burlábamos nosotros, mis amigos de las escuelas, de las prepas, de las universidades, nos mofábamos y hacíamos bullying a aquellos amigos que eran cristianos, hermano, y que pues hacíamos con nosotros cosas indebidas y ellos decían, no puedo, y se resistían, ¿verdad?, a la tentación que nosotros les poníamos. Y hoy vemos y estamos de este lado y decimos perdón por lo que hacíamos, por lo que creíamos hacer que estaba correcto y estábamos muy mal haciendo cosas indebidas. Entonces, hoy Dios ha hecho la obra con nosotros y quiero en esta noche que busquemos juntos agranarle a Dios y tengamos esa fe, esa convicción de que Dios es el que va a hacer la obra. No vamos a ser nosotros, va a ser Dios. Tenlo seguro y mantente firme en tu convicción, hermano, hermana, que en esta noche Dios te puede aumentar tu fe, ¿verdad? Aleluya. Entonces, una de las cosas que le agrada a nuestro Dios, hermano, y que nosotros deberíamos agradarle como iglesia del Señor es créele a tu Dios, créele al Señor que Él va a hacer las cosas imposibles, las va a hacer posibles, hermano. Y ánimo, no estás solo, el Señor está contigo. Aleluya. Digamos, entonces ya tenemos unos 5 minutitos más y terminamos nuestro servicio virtual el día de hoy. Ahora, mire, algo de lo que estábamos leyendo, esa palabra fe, el que usted ve ahí sobre el extremo izquierdo, es fidelidad. También es fidelidad. Y creo que esa era una de las cosas que hablábamos hace rato respecto a la permanencia, hermano. De cómo la iglesia tiene que ser permanente. ¿Y qué es eso de permanencia? Fidelidad, constancia, hermano. Sea constante. Aváncele, camínele. No se quede donde está. Este camino es largo, hermano, tan largo que se acaba en esta tierra cuando nosotros morimos, cuando nosotros dormimos, hermano. Hemos sido enseñados eso, que esta carrera es larga, hermano. Y es un camino angosto, dice la Biblia, que no cualquiera. Pero entonces lo que el Señor nos está pidiendo es fidelidad. Fiel con los nuestros, fiel con nuestra familia, fiel con nuestros hijos, fiel con la iglesia, fiel con nuestra pareja, nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros amigos, hermano. Lo contrario de fidelidad es infidelidad. Lo contrario, hermano. Entonces, ¿qué es lo que no le agrada al Señor? Que nosotros seamos gente, hermano, gente infiel. Que seamos gente que quizá hoy estemos y quizá mañana ya no estamos, hermano. Entonces no son así las cosas. Creo que la fidelidad tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la permanencia de la iglesia en el Señor. Seamos fieles, hermano. Y sin duda este tema que voy a tratar ahorita respecto a los diezmos es una cuestión que a mucha gente no le gusta. Pero, hermano, es para la obra del Señor. Digo, yo conozco y sabemos, ¿verdad?, de los malos usos que han hecho del recurso económico que es para Dios, ¿verdad? Pero también ahí necesitamos fidelidad, hermano. Se necesita fidelidad para con el Señor. Para con el Señor. Avancemos entonces. Ya nos quedan unos minutitos. Mire. A ver. Otra cosa que le agrada al Señor. Voy a pasarme Romanos 8:8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mire. Ahora, otra cosa
trataré de a ver si me paso que lo voy a ver ahí está, mire. Y mire, yo creo voy a ver. Ok, que agrada al Señor. Ay, ok. Voy a avanzar, hermano, para que podamos platicar hoy de esto. A ver, creo que por ahí está. Voy a avanzar otra vez. Miren, una de las cosas que hemos estado platicando sobre las cosas que harán al Señor es esto. Ya vimos esto. Voy a regresar. Y mire, este versículo no lo quería yo ver, pero al igual ahí está. Bueno, hablemos de Colosenses 3:20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Mire, hermano, hoy están celebrando pues mucha gente, ¿verdad? El día pues de las madres. Y Colosenses 3:20, aprovechando porque es una de las cosas que le agrada a Dios, es esto, la obediencia. Entonces, por allá ya anda una infinidad de memes, ¿verdad? Que andan en la red, y creo que por ahí pues uno se ríe, uno se divierte, hermano, y creo que a veces son cosas ciertas, hermano. A veces nos las pasamos todo el año sin hablarle a la mamá, ni hablarle a papá, y sin hacerles nada, y el 10 de mayo pues es el único día que les bajamos la luna y las estrellas, ¿verdad? Pero miren lo que dice Colosenses 3:20. Ya con este versículo me despido por este día, este miércoles. Y mire lo que dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, dice, porque esto es agradable al Señor. ¿Sí? Y si leíamos el versículo donde Enoc dice que fue trasladado de la tierra al cielo, y de que una de las cosas que vieron en Enoc es que agradaba al Señor, miren lo que dice Colosenses 3:20. La gente obediente, los hijos obedientes, hermano. Entonces quizá hoy muchos van a estar celebrando, ¿verdad? Quizá esta festividad secular, pero yo creo que pudiéramos estar viviendo esta parte de Colosenses 3:20. Creo que como hijos deberíamos de reconocer que nos falta bastante obediencia, hermano. Quizá a veces cuando papá no está, cuando mamá no está, nos pudiéramos valorar mucho su presencia, que a veces cuando la tenemos, hermano, no lo valoramos. Entonces, una de las cosas que pudiera yo subrayar el día de hoy, Colosenses 3:20, déjeme y buscarle algo, porque yo quisiera que pudiéramos ver, mire, qué es lo que significa obediencia, porque llama mi atención. Mire, es oír bajo, dice, esa es la palabra hupakou, oír bajo como subordinado, escuchar con atención, dice, por implicación prestar atención, conformarse o comando de las autoridades. Aunque creo que yo aquí lo tenía, sí, ahí está, mire, déjeme ponérselo. Esa es la palabra obedientes, oír bajo como subordinado, dice, escuchar con atención, por implicación prestar atención, o conformarse a comando u autoridad, escuchar. Y mire qué lindo es el Señor en esta tarde, porque una de las tantas cosas que le agrada al Señor es esto, hermano, ser obediente. Y hermano, y muchos hijos el día de hoy, la verdad, carecen de esto, de obediencia. Y mire lo que el diccionario nos pudiera dar un montón de luz, hermano, respecto a la obediencia, porque dice, es escuchar
con atención. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Ya no escuchamos, los hijos ya no escuchamos, hermanos. Ya no prestamos atención a los consejos de los papás. Ya no prestamos atención a esas pláticas de papá y hijo, hermano. Eso ya no es actual. Esas pláticas, hermanos, quedaron obsoletas. Esas pláticas ya no se dan, hermano. Hoy nos sentamos, hermano, y cada quien tiene su celular, platica con su celular. Y ya no podemos, hermano, podría escuchar esas famosas pláticas con los papás que teníamos antes. Y mire, llamaba mi atención porque dice Hupakou, oír bajo, como subordinado. Yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo respecto a la obediencia de papás, sobre todo para efectos de agradar a Dios, creo que es muy difícil encontrar, hermano, que hoy los hijos respeten a sus papás. Y yo creo que una de las cosas, hermanos, que deberíamos de reconocer como hijos es que nuestros papás, sean lo que sean, tienen autoridad sobre nosotros. Y hermano, hoy buscamos agradar a nuestros hijos antes que a Dios, hermano. Y ya no prestamos atención a la voz de Dios para agradarle a Él, sino que andamos buscando agradarle a ellos. Hermanos, si nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, le digo, ay, se enfermaron nuestros hijos y por eso no vamos, ¿verdad? Es que está cansado, mi hijito, estuvo toda la semana y bueno, vamos a ir al culto. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, están quitando de prioridad al Señor. Y entonces, ¿qué tan amplio es el concepto de obediencia, verdad? ¿Qué tan amplio es? Y que, por ejemplo, es conformarse a comando o autoridad, conformarse a autoridad. ¿Qué significa la obediencia? Es que decir, yo reconozco la autoridad que tú tienes. Y hermano, hoy quizá muchos vayan a tratar de simular el amor, ¿verdad? Por los papás, por las mamás. Sin embargo, qué padre sería que tuviéramos hijos obedientes, que nos escucharan nuestro consejo cuando nosotros decimos, no, hijo, no lo hagas esto. O si hazlo, ¿verdad? Ni échale ganas. Pero entonces algo que podemos leer aquí en la palabra de Dios es que la obediencia a los padres agrada al Señor. Aleluya. Yo termino en esta noche con esto y creo que no sé si le amargué la noche a alguien o a algún hijo o no, pero yo creo que antes de regalos, mire qué regalo tan lindo le pudiéramos dar a nuestros papás o a nuestra mamá a propósito del día, ¿verdad? Que seamos hijos obedientes. Entonces en esta noche, hermano, yo quisiera preguntarte, yo quisiera decirte, ¿cómo eres? ¿Realmente nuestra actitud agrada al Señor o de plano no? Amén. Te doy gracias en esta noche por haberme escuchado, por haber estado aquí en esta enseñanza y bendigo tu vida hasta allá donde estás y permíteme orar, ¿verdad? Como lo hacemos todos los días de esta semana en los tiempos de oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos que van a ver el video, aquellos que vieron, Papito Santo, en esta noche, la enseñanza que pudimos expresarte a través de las redes sociales, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Toca su corazón. Que hayamos aprendido, papá, que hayamos sido enseñados para que busquemos, para que logremos, papá, poder agradarte a ti, solamente a ti. Y concluimos, papito, con un versículo, Señor, a propósito de este día. Señor, enséñanos primeramente a ser hijos obedientes, hijas obedientes, papá, porque eso realmente agrada al Señor. Yo bendigo en esta noche, Papito Santo, a mis hermanos que se congregan en este lugar,
que se congregan en esta casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a las familias, bendigo a los hijos, bendigo a los nietos, a los que están y a los que aún van a venir, Papito Santo, a este lugar. Unge, Señor, en el nombre de Jesús, estos aparatos. Unge, Señor, estas redes sociales, Papito Santo, para que hagan el efecto en el corazón de mis hermanos, Señor, una vez que escuchen esta enseñanza, una vez que escuchen este mensaje de parte tuyo, Señor, a través de las redes. Que sea tu Espíritu Santo impactando los corazones en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Ayúdale a mis hermanos si están pasando en algún momento de que claudica su fe, si están pasando alguna situación de desobediencia con sus hijos, Padre, haz tú la obra. Yo les bendigo, papá, bendigo a los que nos van a ver durante toda la semana, aquellos que nos van a ver, Señor, quizá 1 o 2 minutos. Ahí háblales, papito, ahí háblales, por favor. Bendecimos esta casa, bendecimos a mis hermanos que estuvieron conectados, los que nos van a ver, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, ¿sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca, nunca se le olvide, hermano.